Hola familia, amigos. Qué privilegio una vez más reunirnos desde este canal para compartir juntos la palabra de nuestro Dios. Les invito para que una vez oremos y le pidamos a nuestro Padre que nos siga enseñando en este tema tan importante como lo es la familia, un proyecto vital. Hoy seguiré en la exposición de la palabra de Dios en ese sentido. Así es de que les invito para que juntos le pidamos a Él que nos enseñe y nos guíe con su Santo Espíritu. Vamos a orar en este momento. Amado Señor, Dios y Padre, te damos gracias por esta semana que finalizó, por tu inmensa fidelidad y amor para con nosotros. Gracias por lo que nos has enseñado en tu palabra. Oramos para que nos sigas guiando, Señor, con ella y nos dé la instrucción que necesitamos para poder tener matrimonios y familias que glorifiquen tu nombre y que puedan también ser de influencia en esta sociedad. Gracias por este medio que nos permites utilizar para la difusión de tu palabra y gracias sobre todo por tu Espíritu Santo, quien es la persona que nos enseña y reafirma todas estas enseñanzas y también por la luz que tenemos en tu bendita palabra. Gracias, Dios mío, por este espacio y te pedimos que glorifiques tu vida en la nuestra, Señor. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, estamos listos, preparados. Les animo para que estemos muy pero muy atentos a lo que continuamos estudiando el día de hoy. El domingo pasado hablamos del cimiento para el matrimonio y la familia. Recordemos que de acuerdo a Génesis 2:24 hay 3 pasos fundamentales para que ese cimiento sea sólido: dejar a padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. Hoy hablaré acerca de ser una sola carne, de ser uno, como lo estableció nuestro Dios en ese pasaje de Génesis capítulo 2. Para ello quisiera usar como introducción una conversación que tuvo Jesús con los fariseos, que está en el Evangelio de Mateo capítulo 19. Y voy a leer los versos 3 al 6. Voy a utilizar en esta ocasión, para este mensaje de hoy, la nueva traducción viviente, para que lo tengamos en cuenta, por favor. Mateo 19, del 3 al 6, dice de la siguiente manera: Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa, hablando de Jesús, con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Como podemos ver, Jesús en esta conversación que tiene con esos hombres religiosos hace hincapié en lo que Dios desde Génesis había establecido. Después de formar al hombre y la mujer, Dios dijo que se convertirían en uno solo. El tema de hoy lo he titulado La familia empieza por uno, mirando cada una de estas 3 letras de esa palabra uno. Y quisiera referirme al respecto de lo que se refiere ese término uno. En primer lugar, unidos por la fe. Esto significa que ni el pueblo de Dios, ni nosotros como pueblo de Dios en el presente, debemos unirnos con alguien que no crea en Dios y en su palabra. Estamos hablando del contexto del matrimonio y la familia. Desde luego no quiere decir con esto que no podamos relacionarnos con las personas. Al contrario, ustedes y yo, como yo ya lo tenemos claro, como sabemos, hemos sido llamados a hacer luz en medio de la necesidad que hay en este mundo. Estamos hablando entonces de las directrices para el matrimonio y la familia, y aquí la primera de ellas es estar unidos por la fe. Repito, no emparentar con alguien que no profese la creencia en Dios,
y en lo que su palabra dice. Vamos a leer un texto que Dios coloca en los labios de Moisés para que dirigiera a su pueblo Israel. Está en el libro de Deuteronomio, el cuarto libro del Antiguo Testamento, capítulo 7. Ubícate ahí, por favor, Deuteronomio capítulo 7, y vamos a hacer lectura de los versos 1 al 4. Noten con atención lo que dice Dios por medio de Moisés. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni les tengas compasión. No te unas, escucha bien lo que dice el verso 3, no te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de estas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. ¿Por qué esta advertencia? ¿A qué parte de la historia se estaba remontando Dios por medio de este texto que colocó en Moisés? Desde luego se estaba refiriendo a lo que sucedió allá en el relato de Génesis capítulo 6, cuando el mundo fue destruido por un diluvio, porque los hijos de Dios se habían unido a las hijas de los hombres, y lo hicieron porque les atrayeron por su belleza física. Es un error que cometieron ellos de unirse a mujeres que Dios no aprobaba, porque básicamente los iban a desviar de la fe verdadera en Dios. Y hay muchas historias y muchos relatos en las Escrituras a partir de lo que estamos estudiando en estos pasajes, y quiero citar como ejemplo a Salomón, el hijo de David. Todos sabemos que Salomón fue a quien Dios le había dado tal sabiduría que ningún otro ser humano la ha tenido sobre la tierra. Sin embargo, a pesar de Dios haberle dotado de esa sabiduría perfecta, de esa sabiduría de Dios, él no tuvo en cuenta la instrucción de Dios, y esa instrucción particular que acabamos de leer en el capítulo 4 de Deuteronomio. Veamos juntos lo que nos dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 6. Repito, Primera de Reyes 11, del 1 al 6. Ahora bien, voy a leerlo textualmente. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en vez, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Estos dos relatos de Deuteronomio y de Reyes nos dejan muy clara la instrucción de Dios. Dios sabe lo que ocurría
o lo que ocurriría en el corazón del ser humano si dejaban de seguirle a Él y si se unían a una persona que no profesara la misma fe, la misma creencia en lo que Dios había establecido, lo que había revelado y que sigue vigente hasta el día de hoy. No olvidemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Aquí vemos claramente en esos dos relatos cuál es la diferencia entre un matrimonio guiado por Dios, una familia que es guiada por Dios y uno que no lo es. Si Cristo no nos une en la fe, si Cristo no es el objetivo primario a quien seguir, nuestra vida no será semejante a la de Él y por ende nuestra relación matrimonial y familiar distará mucho de lo que Dios tiene en su palabra. Como personas, como seres humanos, muchos matrimonios tienen metas de toda índole, ¿verdad? Metas financieras, metas de realización personal, metas de muchas índoles. Pero eso no quiere decir que tienen a Cristo en su corazón y por ende que su relación vaya a fructificar a la manera de Dios. No estoy diciendo que les va a ir mal. No quiero decir con esto que sus motivos no son importantes, pero es importante en términos de matrimonio y de familia tener en cuenta que si no estamos unidos por la fe, como lo veremos un poquito más adelante, no podremos entonces cumplir con el propósito divino. Muchos jóvenes cristianos aún no saben realmente que ese es el objetivo para el matrimonio. Por eso muchos jóvenes empiezan relaciones, como también lo mencioné la semana pasada, basados más en la empatía que sienten por determinada persona, porque tienen muchas cosas en común, afines, por decirlo de otra forma, y eso piensan es suficiente para poder establecer una relación de noviazgo que debe sí o sí estar encaminada hacia el matrimonio. En ninguna parte de la Biblia leemos y vemos que el noviazgo tenga otro propósito. Cuando la Biblia enseña acerca de los compromisos una pareja, siempre se habla de comprometidos y ese compromiso tiene miras al matrimonio. Cuando una pareja, cada uno de ellos sigue muy de cerca al Señor, lo tienen en su corazón, esto les va a llevar que esa meta individual sea una meta vibrante para su matrimonio que será sólido y permanente. Es por eso que, como lo vimos en Génesis capítulo 6, en ese texto de Deuteronomio 7, y también como lo acabamos de leer en Primera de Reyes, no nos debemos unir a matrimonio con una persona que no profese nuestra misma fe y creencia. Es lo mismo que escribió el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, en los versos 14 al 16. Voy a leerlo en la misma Nueva Traducción Viviente. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo?, pregunta Pablo. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y aquí nos recuerda una verdad supremamente relevante, pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Un matrimonio cristiano, una familia cristiana, entonces debe comenzar con el entendimiento y la aceptación y la obediencia a lo que la Escritura nos dice. No se trata de unirse a alguien, como ya lo he venido recalcando, por afinidad o simplemente por lo que mi vista me dice o mis emociones. Una relación de matrimonio y de pareja deben estar enfocados juntos en cumplir el propósito de Dios, y para ello la clave es comenzar por esa unidad en la fe. Es un componente clave para un matrimonio y familia cristiana. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 2, un texto más para citar,
Tengámoslo muy en cuenta. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Dice Pablo, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos, subraya esto en tu Biblia, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Esas son cualidades que solamente el Espíritu puede dar a una pareja con miras a la conformación de una familia. Eso nos lleva al segundo aspecto de nuestro acróstico 1. Ya vimos entonces unidos por la fe. Lo segundo es nutridos por la palabra. Los matrimonios cristianos fuertes se caracterizan por 3 disciplinas espirituales: el estudio de la palabra de Dios, la memorización de las Escrituras, la oración y meditación en las cosas o en los preceptos de Dios. El estudio, la memorización y la oración son disciplinas espirituales que debemos día a día, juntos como creyentes, ejercitar. Cuando ambos cónyuges practican esas disciplinas, cada uno es fortalecido y madurará, lo cual naturalmente fortalecerá y asimismo madurará su relación de matrimonio y su familia. Alguien dijo con acierto, llenen sus mentes de la palabra de Dios y ella pondrá en sus corazones paz y esperanza. Acompáñame a leer lo que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de Colosas. Libro de Colosenses, capítulo 3, versos 16 y 17. Esto es para cada uno de nosotros, como esposo y esposa, y para nuestros hijos, que ya tienen también edad de comprender las verdades de Dios. Si todo esto lo tomamos de verdad como familia, enriquecerá nuestra relación y traerá, como lo le dije hace un momento, paz y esperanza. Colosenses 3, 16 y 17. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Escúchame, si tú como creyente, si tu cónyuge como creyente, no están en permanente contacto con la palabra de Dios, si no se alimentan debidamente, estarán destinados a la inanición. Y lo peor de todo es que el crecimiento espiritual será muy lento. Como si fuera poco, su espíritu estará muy débil y a merced de las tentaciones del mundo, de la carne y de Satanás. Y no será posible cumplir con los propósitos del pasaje que acabo de leer: enseñarnos y aconsejarnos mutuamente con la sabiduría que Dios nos da. Eso es algo maravilloso, de verdad, ese ayudarnos, ese compartir día a día lo que Dios nos da al corazón, hace que nuestra relación de matrimonio y de familia se enriquezca. En segundo lugar, adorar a Dios con un corazón agradecido. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no tenemos razones para agradecerle? ¿Cómo vamos a agradecerle si no tenemos ese contacto con Él? Y en tercer lugar, actuar como siervos mutuamente. Es otro aspecto que cita aquí Pablo en ese pasaje de Colosenses. Si no conocemos y encarnamos el modelo de Cristo, no podremos entonces edificarnos mutuamente. Así es de que esposos, esposas, hijos, familias, tomemos en cuenta la instrucción también que nos da nuestro Dios por medio del apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro capítulo 2, versos 2 y 3. Ubíquense ahí, por favor. Dice:
como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos, dice en esta traducción, ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Y el tercer aspecto de este acróstico 1 es orientados por el Espíritu. Ya vimos entonces unidos por la fe, nutridos por la palabra, orientados por el Espíritu. Eso es ser uno. Dijo o escribió más bien Elizabeth Elliot: ¿qué sentido tendría el orar por dirección para el futuro cuando no estamos obedeciendo lo que tenemos por delante hoy? ¿Cuántos eventos especiales en las Escrituras dependieron de un aparente pequeño acto de obediencia? Puedes estar seguro. Haz lo que Dios te pide que hagas ahora y dependiendo de que lo hagas, se te mostrará qué debes hacer después. En su libro Matrimonio Sagrado, Gary Thomas dijo: ¿cómo podemos usar los desafíos, las alegrías, las luchas y las celebraciones del matrimonio para acercarnos a Dios? ¿Qué pasaría si Dios diseñó el matrimonio para hacernos felices y santos? Tenemos que dejar de buscar en el matrimonio lo que Dios nunca diseñó que nos daría a través de él: felicidad perfecta, una vida libre de conflictos y una obsesión idólatra, explicó Thomas. En cambio, dice, podemos apreciar lo que Dios ha diseñado que el matrimonio y la familia nos dan: colaboración, intimidad espiritual y la capacidad, escúchame bien, de buscar a Dios juntos. Eso significa ir en la misma dirección. Tomo nota, por favor, de lo que dijo el profeta Amós, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 3, versículo 3. Amós, capítulo 3, verso 3, en la misma Nueva Traducción Viviente. Y lo hace a manera de pregunta: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? En Cristo, como cónyuges, tenemos que entender que somos algo así como socios en el matrimonio y la familia. Así como en los negocios, cada socio debe aportar para formar una sociedad. En el matrimonio, cada cónyuge debe aportar lo que está aprendiendo en su caminar con el Señor para que la relación pueda ser continuamente fortalecida y alentada. Dice un dicho popular que nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Así es de que antes de tener intimidad espiritual en el matrimonio y en la familia, debemos experimentar de manera individual ese crecimiento espiritual. No se trata de tener el mismo nivel de conocimiento espiritual de nuestro cónyuge, sino de tener algo que compartir de lo que Dios nos ha enseñado. La paciencia, humildad y actitud de servicio solamente los podemos reflejar si los obtenemos de Jesucristo. Yo quisiera hablarte rápidamente de 3 características de una intimidad espiritual, de un caminar en la misma dirección, como lo dice el profeta Amós en capítulo 3, verso 3. Esa unidad generará fortaleza y estímulo. En la unión está la fuerza, dice por ahí también un dicho popular. Y eso ocurre exactamente en el matrimonio y en las familias sólidas. Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12 nos dice lo siguiente: es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo,
Si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno para entrar en calor solo? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Escúchame bien. En el matrimonio y en la familia, cada uno necesita sumar y no restar. Tenemos suficientes problemas con un mundo cada vez más problemático para también traer todas esas cosas al seno de nuestro hogar y de nuestra familia. Es por eso que es imperativo que caminemos todos en la misma dirección. Necesitamos entonces ser ese brazo de apoyo en el matrimonio y en la familia cuando compartimos lo que Dios nos enseña. La segunda cosa en cuanto a esa unidad espiritual es que promueve, no encontré el término, es que va a promover un interés genuino en el otro. Eso tiene que ver con dedicación. Filipenses 2, 3 y 4 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Debemos entonces tener en nuestra relación matrimonial y de familia humildad y considerar al otro como superior a nosotros mismos. Dios nos ha llamado a mostrar esa misma clase de amor y de entrega como la que Él mostró por cada uno de nosotros al morir en la cruz. Y en tercer lugar, es una unidad que también promueve un disfrute especial como amigos y como amantes. Aquí aplican las palabras de Romanos capítulo 12, verso 10, donde dice: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. En el matrimonio y la familia, el mayor disfrute se alcanza no por lo que recibimos, sino por lo que damos. La intimidad espiritual se trata de disfrutar el ayudar, el entender al otro y el caminar juntos, estando de acuerdo en la dirección que vamos y que es desde luego mostrada por nuestro Dios y por su palabra. Así podremos entonces decir, como dice Cantares capítulo 4, verso 9: has cautivado mi corazón, tesoro mío, esposa mía. Lo tienes como rehén, con una sola mirada en tus ojos, con una sola joya de tu collar. Qué lindo esto que le dice el esposo a la esposa. La única manera entonces en que ustedes y yo podamos conocer, crecer y aplicar la palabra de Dios en el seno de nuestra familia es ser guiados por el Espíritu Santo, orientados por el Espíritu Santo. Entonces escuchemos atentamente la palabra de nuestro Dios. Procuremos edificarnos día a día como esposos y como familia. Miren, eso es lo importante de tener esto que llamamos los tiempos de familia, de verdad, para orar juntos, para juntos edificarnos, estimularnos, como sabemos, al amor y a las buenas obras, alentarnos en los momentos de problemas, de dificultades y por supuesto brindarnos un consejo adecuado, desde luego orientado, dirigido por el mismo Espíritu de Dios, por la palabra de nuestro Dios. Así que el inicio, la construcción, la madurez y la permanencia del matrimonio y de la familia dependen de ser uno, unidos por la fe, nutridos por la palabra y orientados por el Espíritu Santo de Dios. Que nuestro Dios nos ayude a poder tener estas tres características en nuestra familia para que podamos ser esa clase de familias que glorifiquen a Dios, que impacten a un mundo que urgentemente necesita
conocer el modelo de Dios para la familia y poder de verdad restaurar tantos hogares y tantas relaciones que tristemente hoy se encuentran fracturadas. Acompáñame a orar por nuestro matrimonio, por nuestra familia y por las familias que necesitan conocer esta verdad de la palabra de nuestro Dios. Padre, estamos tan agradecidos contigo porque en tu corazón, desde el comienzo de los tiempos, estaban estos propósitos y designios para el matrimonio y la familia. Tú dijiste desde el comienzo de los tiempos que no era bueno que el hombre estuviera solo y que por eso le diste ayuda idónea para poder cumplir tu plan y tu propósito de conformar familias guiadas por ti, de conformar familias, Señor Dios, unidas por la fe, nutridas por tu palabra y orientadas por tu Santo Espíritu. Hoy queremos agradecerte porque llegaste a nuestra vida en el momento que más lo necesitábamos. Gracias, Dios mío, porque solamente tu Espíritu Santo nos puede ayudar a tener en cuenta esas tres características de lo que es ser una familia y lo que es ser uno como esposos y como familia. Te pedimos también esta mañana, Señor, por aquellas familias donde en este momento las relaciones están fracturadas, donde tal vez, Señor Dios, no de una forma premeditada, pero donde tal vez se han creado daños, se han creado heridas profundas que solo tu palabra y Santo Espíritu pueden curar, pueden sanar, pueden restaurar. Sabemos, Señor, que tú viniste a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Y gracias porque comienzas restaurando nuestra vida, restaurando la vida de nuestro cónyuge, restaurando también las heridas en nuestros hijos, para poder ser familias que glorifiquemos tu nombre y que podamos orientar a otros en esa misma dirección en la cual tú nos has dirigido. Gracias, Dios mío, por mi esposita, porque nos hiciste unos un día y porque solamente tú eres quien nos ha mantenido unidos. Solo tu palabra nos sigue guiando día a día y porque nos has enseñado a escuchar atentamente la orientación que tu Espíritu quiere darnos a diario. Yo oro para que cada hombre y cada mujer puedan recibir la misma guía y dirección y podamos de verdad disfrutar de lo que es el matrimonio en el contexto de tu palabra. Gracias porque sabemos que el matrimonio es un estado honroso, diseñado por ti, pensado en tu corazón y que solamente puede ser sostenido por las directrices que en tu palabra encontramos. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, el próximo domingo continuaré con este tema que sé que ha sido edificación a mí, a pesar de que llevamos con mi esposa 36 años de matrimonio. Cada día estas directrices nos recuerdan la importancia de tener a Dios en primer lugar cada uno de nosotros y, como leía hoy en ese pasaje de Amós 3:3, poder ir verdaderamente en la misma dirección. Si tienes preguntas, si tienes dudas, puedes escribirme aquí en la caja de comentarios. Con mucho gusto leeré tus comentarios, te responderé. Estamos con mi esposa Piri dispuestos a ayudarte a poder reconstruir aquellas cosas que tu matrimonio y familia necesitan. Escríbeme, con muchísimo gusto lo haremos. Recuerda que entre semana tenemos los grupos de estudio bíblico Conociendo a Dios. Esto es importantísimo, imprescindible, porque es la base sobre la cual, como lo recordarás, necesitamos seguir construyendo nuestras relaciones de matrimonio y de familia. Recuerda que también estamos enviando meditaciones de la palabra de Dios a diario. Si tú deseas recibir esas meditaciones por WhatsApp, escríbeme aquí tu número, tu nombre, y con todo mi corazón te enviaré a diario esas meditaciones que te ayudarán también a crecer en el conocimiento de Dios y a madurar en la fe. Mi esposa Pili y yo les enviamos un fuerte y caluroso abrazo. Si ustedes desean apoyar este ministerio para difundir la palabra de nuestro Dios, gracias por las donaciones que puedan enviarnos. Escríbanos aquí también. Serán más que bienvenidas y de gran bendición para nosotros. Espero verles esta semana, el miércoles, en nuestro grupo de oración que regularmente estamos compartiendo a las 7 de la noche, orando por las familias,
por los matrimonios, por la salud y por tantas cosas. Nuestro país, desde luego, que necesita de verdad mucha oración. Hasta el próximo domingo, cuídense mucho y no olviden inscribirse a este canal. No olviden, por favor, compartir ahí en el cuadrito de compartir. Comparte este link, esta enseñanza con tus allegados, que sé que será de bendición. Hasta la próxima entonces, cuídense mucho y disfruten de este día. Dios los bendiga.